Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José Ignacio Guarino, profesor universitario y analista financiero. Hablábamos sobre la situación de Venezuela en el segmento anterior en los mercados internacionales con todo lo que tiene que ver con su deuda. Ahora, ¿qué otras cosas pueden marcar los mercados internacionales durante este año 2018? Incluso todo lo que tiene que ver con el Bitcoin, sistema al que Venezuela también, con toda la situación que tiene, se ha tratado de incorporar a través de la petromoneda. Bueno, las criptomonedas no hay que perderlas de vista. El señor Warren Buffett incluso está haciendo comentarios sobre la criptomoneda, el Banco Internacional, el Banco Central de Inglaterra, todo el mundo lo tiene en el radar. El caso venezolano es un caso bien particular porque las criptomonedas no tienen respaldo. Aquí se está hablando de que va a tener respaldo en petróleo o en algún otro mineral. Entonces, ahí hay unos temas conceptuales que hay que aclarar un poco, ¿no? Pero hay bastantes expertos hablando sobre el tema ahorita. Más allá de eso, también hay que observar cómo estará el escenario petrolero en el próximo año, cómo estará la geopolítica en el próximo año. Hay muchísimas personas en este año 2018, hay muchísimas personas que dicen pues que estará bajo una estabilidad de precios. Habrá que analizar cuántos taladros se apagarán o no se apagarán, cómo estará el inventario petrolero en Estados Unidos, qué pasará con los países OPEP, con los países no OPEP, si se respetarán los acuerdos, si habrán nuevas reuniones, si habrá sobreoferta, si no. Todo ese tipo de cosas son importantes. Los mercados de acciones en Estados Unidos no tenían un año tan bueno desde el año 2013. Se dice que estamos en una burbuja. Habrá que ver qué pasa realmente en el 2018 con los mercados de renta variable, todo lo que son las acciones y los principales índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede este tema de que se comenzaron en el 2017 recién finalizando la negociación de futuros sobre las criptomonedas, principalmente sobre el Bitcoin? Entonces, el escenario financiero en el año 2018 se muestra bastante interesante, se muestra bastante cambiante. ¿Qué marcaba los mercados internacionales en 2017, que tú dices que no tenían un año tan bueno como desde 2013? Sí, bueno, en el año 2017 los mercados, las grandes empresas volvieron a tener grandes ganancias y tuvieron grandes ganancias principalmente, bueno, porque tuvieron grandes desempeños gerenciales. También se venía corriendo el rumor de lo que era la reforma tributaria del presidente Trump en Estados Unidos, que se concretó al final del año 2017. Eso terminó de empujar un poco a los mercados. Las expectativas de los inversionistas, que son los que mueven los precios de las acciones, han sido muy positivas en este año 2000, en lo que fue en el año 2017, y aparentemente continuarán siendo así para el año 2018. ¿Cuáles fueron las acciones que tuvieron mayores rendimientos o mayor movimiento en el año 2017? Vimos mucho del área tecnológica, vimos mucho del área automotriz, también en algunas oportunidades vimos el área farmacéutica. Sí, está Apple, por no hacer publicidad, está Google, que es Alphabet, como se conoce en los mercados. También hubo algunas que no se esperaba que se comportaran tan mal, como por ejemplo General Electric. Caterpillar fue una que se comportó excelentemente bien, American Express también. Entonces, 3 o 4 de estas acciones hicieron que por lo menos el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones dieran un jalón hacia arriba, pero hubo otras que no tuvieron también el desempeño que se esperaba, Nike de alguna forma. Entonces, bueno, hubo como un efecto compensación entre unas y otras, y es lo que se produce claramente en los mercados financieros cuando tú diversificas. Por eso es tan importante la diversificación. ¿Vieron los mercados el futuro, por verlo de alguna manera, más allá de lo que es la industria tradicional, otro tipo de industrias que hoy se mueven por todo lo que tiene que ver con la vida tecnológica y se enfocaron más hacia esa área? Sí, la biotecnología, la farmacéutica ligada con la biotecnología, todo lo que es tecnología como tal, creció de una manera importante durante este año. No solamente Apple creció, Samsung creció. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología requiere inversión. Por lo tanto, los inversionistas, valgan la redundancia, lo ven interesante. Entonces, por eso es que es tan importante que la gente tenga cultura financiera, y lo vemos en los mercados de todo el mundo, a excepción de Venezuela. Tú ves, cualquier persona a nivel internacional te habla con fluidez de una acción, qué pasa con la acción, qué no está pasando, se mete en una página gratis y ve los estados de resultados, cómo es el manejo de la compañía, o sea, de una manera muy fácil, muy sencilla. Es como el día a día de esas personas, y esas personas tienen capacidad de ahorro e inversión, lo que no está sucediendo en Venezuela. Porque siempre es importante, hablamos de los mercados internacionales,
Pero mucha gente dice, a mí no me importa los mercados internacionales, no tengo acceso a los mercados internacionales, ni siquiera tengo acceso al mercado venezolano porque no lo conozco. Entonces, yo creo que el año 2018 también es un año de retos dentro de Venezuela para los que estamos en una u otra posición con lo que hemos ya hablado históricamente en estas entrevistas de la educación financiera en Venezuela, de la educación bursátil en Venezuela, si hay bolsa de valores en Venezuela, cómo se protege uno en la bolsa de valores, en la bolsa de valores, para no ponerle nombre porque hay dos, no se me ponga celosa la pública ni la privada, las dos son importantes. Cómo te proteges, cómo inviertes en un país donde ya se habla de hiperinflación, ya vives la hiperinflación. Entonces, ese tipo de cosas son importantes en Venezuela y tienen que ser del día a día, del conversar y del entender de nosotros. El mercado de valores en Venezuela prácticamente se cerró en el año 2009 cuando se tomaron medidas por parte del Ejecutivo Nacional en esta área, todo por aquello de las transacciones que se hacían con los instrumentos de deuda venezolanos. Parecía que era lo único que movía el mercado de valores, pero no, ahí hay otras empresas, incluso está una de las empresas que uno tiene un gran desempeño, pero bueno, siempre lo tuvo dentro de la bolsa de valores como la Electricidad de Caracas. Sí. Veíamos otras acciones de bancas, veíamos otros tipos de instrumentos que ahí se llegaron a mover, vimos a una automotriz que estaba en la bolsa de valores pública. ¿Qué se está transando hoy en estos mercados locales? Mira, primero que nada, excelente tu pregunta, fue en el año 2010, donde se emite o es redactada por el Ejecutivo Nacional, en aquel momento la Asamblea Nacional de aquel momento, una ley de mercado de valores, que ya le cambias la denominación, en todas partes mercado de capital, aquí le pusimos mercado de valores. Una ley que se redactó con el único propósito de cerrar el mercado. Pero hay que ser muy claros en esto, en Venezuela nunca se le ha dado el peso específico necesario al mercado de valores. En este momento están cotizando alrededor de 18 empresas. Las que tienen el mayor peso sobre el índice bursátil son las de la banca. En la Bolsa Pública Bicentenaria se cruzan instrumentos de deuda, es decir, papeles comerciales, corto plazo u obligaciones. Pero en un mercado como este, donde ya cumplimos 3 años con una nueva ley de mercado de valores, pero tenemos normativas, que por ejemplo hay una de 1979, que ni siquiera tienes un reglamento de la ley del 2015, un reglamento general, no has actualizado 47 normas, ¿cómo dinamizas el mercado de valores? Entonces la gran pregunta, ¿es tu prioridad? ¿Es tu prioridad pero no lo conoces? ¿Es tu prioridad pero no te importa? Entonces no es tu prioridad. Hay muchas preguntas.